Bienvenidos a una nueva clase de Economía Política, la clase virtual número 2. Hoy nos vamos a enfocar en el tema del liberalismo, como dije en la clase anterior, pero vamos a empezar con comentarios que dejaron ustedes en el video de la semana pasada. Vamos a ellos. Uno de los comentarios que quería destacar es un fragmento de lo que nos puso Tomás, que tenía que ver con el déficit y el superávit. Paso a leerlo. Otro concepto que aprendí son los déficit y superávit. El primero se refiere a los altos números de gastos, mayores a los ingresos, siendo así perjudicada la economía. En cuanto al segundo, si hay más ingresos, superando el número de gastos, estaríamos beneficiando la economía porque las deudas se han pagado y han quedado fondos a favor. Hay algo muy interesante de lo que acaba de decir Tomás en este comentario. Si no lo vieron, recomiendo que vean el video de ayer de Política y Ciudadanía, justamente cuando hablamos del tema de hegemonía. Yo puse algunos ejemplos, pero acá Tomás nos está dando otro ejemplo de hegemonía aplicada a la economía. Por ejemplo, la hegemonía es que el déficit perjudica a la economía y el superávit la beneficia. Y eso es una idea hegemónica que se estableció sobre todo en los economistas liberales, que ponen mucho énfasis en la idea de bajar el gasto para solucionar el problema entre comillas, del déficit. Voy a tirar esta idea abajo con un ejemplo cotidiano. Imagínense que yo me compro una casa, la voy a ir pagando en cuotas. Yo puedo cobrar, por ejemplo, 20.000 pesos todos los meses. Y mis gastos, supongamos que son de 15.000. Los gastos de todos los meses, ¿sí? Vamos a poner arriba ingresos y gastos. Mis ingresos van a seguir siendo siempre de 20.000. Pero mis gastos, cuando empiezo a pagar la casa, van a ser muchísimo más altos. Supongamos que van a ser de 30.000 pesos. Esto a mí me genera un déficit. ¿Cómo cubro este déficit? ¿Cómo lo pago? Y lo voy a terminar pagando con algún crédito hipotecario. Entonces empiezo a tomar deuda. Y está bien, obviamente, tomar deuda no es algo bueno, es algo que nos complica, que después tenemos que ir pagando. Pero si yo no tomo esa deuda, no puedo comprar la casa. Fíjese una cosa, si bien yo estoy con déficit acá, porque como ven, los ingresos son menores que los gastos, este déficit es porque yo me estoy comprando una casa, o me estoy comprando un auto, o me estoy comprando algo muy importante. Y en realidad, estoy mejorando mi situación previa, porque pasé de no tener a dónde vivir a tener un techo propio. Entonces, evidentemente, en esta situación, tener un poco de déficit no está mal. Y lo mismo podría pasar con el Estado. Sí, el Estado tiene déficit porque gasta mucho, pero quizás ese déficit lo que está haciendo es mejorar la economía y haciendo que en un futuro la economía vaya a estar mejor. Entonces no sería malo tener déficit en ese momento. Quise destacar este comentario de Tomás para combatir justamente esta idea de la hegemonía aplicada también a la economía. Vamos con los siguientes casos de comentarios que dejaron ustedes, y me dejaron dos comentarios muy buenos respecto de el coronavirus. Por ejemplo, Carolina dice que podemos comparar la economía de nuestro país con un déficit, o sea, en una gran parte de la población argentina los gastos son mucho mayores que los ingresos por el tema de la inflación y como consecuencia el desempleo que hay en el país. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero ella agrega sobre el corona. Además, con la situación actual y la consecuencia del aislamiento, vamos a observar a corto plazo que la economía va a ir disminuyendo dramáticamente y la inflación subiendo. Esto de la inflación es un poco más discutible porque si nadie compra, los precios pueden tender a bajar. Pero sabemos que Argentina es un mundo aparte, que nos manejamos con otras reglas en el mercado y podemos seguir teniendo inflación aunque nadie compre. Pero fíjense que con el precio del petróleo, por ejemplo, bajó mucho la demanda y el precio bajó muchísimo, hasta que se habla de precios negativos. Y hay muchos casos de deflación, es decir, que bajan todos los precios en varios países. También Facundo habla sobre el tema del coronavirus, comentando que la economía de nuestro país está cayendo debido a que gran parte de la población argentina, sus gastos son mucho mayores debido a gran parte a la inflación, lo mismo que el mensaje anterior. Gracias a esto la tasa de desempleo ha aumentado en el país. Y esto se puede ver mayormente ahora gracias a que con la llegada del coronavirus a la Argentina se nos ha visto obligados al aislamiento. Esto va a generar una suma catastrófica en la inflación y una gran disminución de la economía a lo largo de esta cuarentena.
Efectivamente, el hecho de tener las fábricas cerradas produciendo menos genera que haya menos productos en el mercado, menor oferta y eso puede generar inflación. Lo vamos a explicar en detalle más adelante, cuando hablemos de teoría de oferta y demanda. Y también es cierto que hay muchas personas que necesitan trabajar para el día a día porque no tienen un trabajo estable en relación de dependencia, en blanco, con todas las prestaciones, y esto los perjudica enormemente. Entonces, efectivamente, como dicen estos dos compañeros, el coronavirus trae problemas económicos muy graves, no solo a la Argentina, sino a todo el mundo. Respecto de las ideologías también dejaron comentarios, por ejemplo el que dejó Luciana, donde dice: breve definición del liberalismo, doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado, cosa que comentaré ahora cuando hablemos de Adam Smith, y también dice que el liberalismo manifiesta que el origen de la riqueza proviene del regulamiento de la balanza comercial a nivel nacional. Para los liberales, el origen de la riqueza es el trabajo. El liberalismo regula el precio del mercado, ya que si existe más oferta que demanda, se genera un proceso de depuración donde solo se queda en el mercado el producto que tenga mejor calidad y precio. Estas cuestiones las explicaré a medida que avance la clase de hoy, que se va a dedicar exclusivamente al liberalismo y a pensadores liberales, pero me interesa destacar esta frase de: para los liberales el origen de la riqueza es el trabajo. Recuerden que antes la riqueza en el mercantilismo pasaba por la acumulación de metales. Cuanto más metal tengo, más rico soy. Ahora no, ahora pasa por el trabajo. El trabajo genera riqueza. Imagínense, tengo un pedazo de madera. A esa madera la convierto en una silla y esa silla va a ser más cara que lo que yo pague la madera. ¿Por qué la silla es más cara que la madera? Porque tiene encima trabajo humano que yo ejercí sobre ella. Entonces, el trabajo, en este momento, en esa oportunidad, creó riqueza. Riqueza porque yo pasé a tener maderas con muy poco valor a una silla mucho más cara. Luego tenemos a Leonardo, que habla de keynesianismo y marxismo. Pienso que la mejor teoría es la del keynesianismo, porque propone una igualdad de condiciones básicas para las clases. Si bien no es extrema como el caso del marxismo, pero trata de llegar a un equilibrio. Lo que propone con el valor principal me parece muy acertado. Todos deberíamos poder acceder a los servicios básicos y fundamentales para vivir. Como aclaración, cuando hablamos acá de igualdad de condiciones básicas, no tiene que ver con la igualdad marxista, como dice Leonardo, donde todos somos de la misma clase, sino de que todos accedamos a un mínimo de derechos asegurados. Puede haber multimillonarios que tengan muchísimas riquezas, pero esto puede darse siempre y cuando todos puedan acceder a educación pública o todos puedan acceder a salud pública. Entonces, si se da esta condición, la cantidad de riqueza y acumulación que tenga una persona no me debería importar, cosa que para el marxismo sí es importante porque implicaría diferencia de clase. Y luego Leonardo aclara sobre el marxismo que este sistema económico plantea que no existe diferencias entre los trabajadores y patrones, que todos sean trabajadores, que el único que regule todo sea el Estado. Pero hay un gran error en pensar que todas las familias son iguales y que tienen los mismos gastos. Es por esto que se pueda generar déficit en la familia, limitando a sus integrantes a carecer de servicios privados como Internet o a carecer de recursos para el mantenimiento de la casa. Un ejemplo de esto es Cuba. Es verdad que en los sistemas comunistas actuales hay algunos retrasos en la economía, sobre todo con lo que tiene que ver con el consumo de productos industrializados. Yo discutiría la idea de si es algo de el régimen político en sí, la diferencia entre capitalismo y comunismo, o si es algo más relacionado al comercio internacional y a la pobreza de los países. Por ejemplo, Cuba, cuando instauró su sistema comunista, comerciaba principalmente con la Unión Soviética. Al desaparecer la Unión Soviética, también cae mucho el comercio internacional que tiene Cuba, que no se vinculaba mucho con los países capitalistas, producto de la Guerra Fría. Además de esto, también tenemos el bloqueo estadounidense al comercio internacional de Cuba, que genera que no lleguen muchos bienes a la isla. Y sumado de que estamos hablando de un país de América Latina, que es una de las regiones más desiguales del mundo y con mucha pobreza. Si comparamos a Cuba con Estados Unidos, estaríamos siendo medio injustos, justamente porque no podemos comparar una potencia industrial con una pequeña isla que se sustenta en base a sus recursos naturales y en el turismo. Tampoco podríamos comparar a Argentina con Estados Unidos, por ejemplo. Deberíamos ver el avance quizás comparándolo con la Unión Soviética, de cómo fue en ese momento. Recuerden que el primer ser humano que fue al espacio era un soviético, Yuri Gagarin. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la luna. Entonces, en lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico,
el comunismo no había estado tan atrasado como parecería. Pero sí es cierto lo que dice Leonardo, que existen estos problemas en la isla sobre la escasez de servicios como internet, que tienen más que ver con el mercado privado. Acá hay una falencia de que el Estado no puede reemplazar aquellas innovaciones que genera el mercado privado para seguir compitiendo, porque justamente el régimen es distinto. Quizás el régimen, al no fomentar la competencia, no fomenta tampoco esta idea de innovación constante que tiene, por ejemplo, la región de Silicon Valley en Estados Unidos, donde todos los días las empresas como Google o Apple sacan distintas aplicaciones para los usuarios. Y Cuba, debido a su régimen, no puede disfrutar de esto. Entonces, podríamos hablar de que la competencia, en estos casos, genera progreso para la sociedad. Y finalmente, los últimos comentarios que quería mencionar son dos que comparaban a las distintas teorías con justamente lo que se está aplicando en la Argentina. ¿Qué sistema se está aplicando en cada momento? Por ejemplo, Magalí sostiene que las distintas teorías económicas que explican la realidad de un país abre un panorama más amplio para poder comprender las distintas políticas económicas aplicadas en mi país en estos últimos tiempos. En el gobierno anterior, sin duda, se aplicó una política totalmente liberalista donde se pudo observar y vivenciar la disminución de sueldos. Para bajar los gastos se ha bajado la inversión tanto en salud como en educación y quitando subsidios para algunas empresas. En el gobierno actual se nota una tendencia política económica hacia el keynesianismo, donde el gobierno invierte en lo que le hace falta al país, en estos momentos en la salud, educación, seguridad y tratar de bajar la pobreza. Va a haber muchas personas que van a combatir la idea de que el gobierno de Macri fue liberal, sosteniéndose en varios ejemplos, pero como les dije hace un ratito, la Argentina es un caso excepcional, que solemos ir en contra de las teorías económicas, mezclando políticas económicas liberales con políticas populistas, y creo que en el mandato anterior hubo mucho de eso, pero sí es cierto que había mucho énfasis en acomodar las cuentas públicas, que es un interés más que nada de los liberales, bajando el gasto para asegurarse que no sea más alto que los ingresos, algo que al peronismo en realidad no le importa tanto, porque tiene otra concepción de cómo deben ser las cuentas nacionales. Por eso el peronismo podríamos decir que se asemeja un poco más a la idea del keynesianismo, con muchas distinciones que ya vamos a ver más adelante, pero esta idea de que el gasto no necesariamente tiene que ser más bajo que los ingresos y no está mal gastar de más si eso va a generar un beneficio a futuro. Otro de los comentarios que vi era el de Sofía, que comentaba que con respecto a las principales teorías económicas, en la actualidad, o al menos en nuestro país, no hay ninguna que esté planteada como hegemónica. Esto me parece interesante porque en realidad ninguna de las tres formas que vimos se aplica al 100% en la Argentina. Sí, podríamos decir que Macri tenía algunas políticas liberales, pero también había muchas cuestiones que no lo eran. Por ejemplo, los planes sociales seguían existiendo y no se redujeron. Y eso no es una política liberal. En el comienzo del gobierno de Alberto Fernández, muchos tildaron al gobernador bonaerense Axel Kicillof como marxista. Ante esto Alberto dijo: hoy nos reíamos con Axel porque ¿vieron que en los últimos días han aparecido voces que dicen que Axel es marxista? La verdad me pregunto, ¿cómo pensarán los que nos acusan de estas cosas? Dijo y disparó. Si ante el dilema que la economía nos enfrenta tenemos que optar por no endeudarnos, no castigar a los sectores más débiles y evitar los ajustes, si eso que hace Axel es marxismo, yo debo ser marxista. Esto lo destaco justamente porque me parece muy interesante cómo se usa el término marxista como un insulto. Cuando se decía que Kicillof era marxista, se lo decía como algo malo, como algo negativo. Es algo que se usa mucho en Estados Unidos. Cuando alguien propone algún derecho social, se tilda ese plan como un plan marxista, un plan comunista. Y hay mucho miedo respecto del comunismo por el enfrentamiento que hubo durante la Guerra Fría. Entonces, que usemos a marxismo como un insulto es bastante llamativo. Más allá de eso, independientemente de lo que pensemos del marxismo, la realidad es que Axel Kicillof en una entrevista se autodenominó como keynesiano cuando era ministro de Economía. Él sostuvo que era de esa corriente ideológica. Por eso vamos a ver dentro de su gobierno muchas similitudes entre lo que pensaba Keynes y lo que piensa Kicillof respecto de la economía, de cómo deben manejarse los gastos de un país. Y respecto de esto, tomó políticas como control de precios o precios cuidados que un liberal no tomaría, porque para el liberalismo el mercado debe ser libre, nadie debe imponerle un precio. O también tomó políticas como fomentar la emisión monetaria, imprimir dinero, que para los liberales debe omitirse totalmente. Entonces vamos a ver muchas de estas similitudes entre los gobiernos peronistas
o el gobierno de Kicillof y las ideas del keynesianismo. Terminamos acá con los comentarios, así que vamos a pasar ahora a la clase propiamente dicha. Como dije, vamos a hablar principalmente del liberalismo y de los autores liberales más importantes. Antes de seguir avanzando, tenemos que destacar que, para el liberalismo, el Estado tiene que ser lo más chico posible, justamente porque no debe interferir con estas relaciones humanas. El mercado es quien mejor asigna los recursos, y si el Estado se mete, lo que está haciendo es tergiversar lo que está haciendo bien el mercado. Entonces por eso no debe intervenir. Por eso el Estado no debe poner un control de precios, porque el mejor precio lo va a poner el mercado. Si el Estado pone un control de precios, esto va a generar o que haya desabastecimiento de productos, o que haya quiebra de las empresas porque no tienen ganancias, o distintas cuestiones que van a perjudicar a alguien cuando se podría dejar el precio libre y que todos salgan beneficiados. Entonces, si el Estado es chico, ¿de qué se tiene que encargar? Solamente de dos cuestiones. Seguridad física, proteger la propiedad privada, es decir, que alguien viene y me roba, haya una sanción a esas personas, con un sistema judicial, un sistema de cárceles y todo lo que tiene que ver con eso, policía, y seguridad jurídica, que si hacemos un contrato, haya un sistema judicial que obligue a respetar ese contrato. Según lo que dije recién del mercado, ustedes me dirán, bueno, pero si yo dejo el mercado libre, va a haber ciertos problemas. Para el liberalismo, esos problemas que aparecen en el mercado tienen que ver con una mala intervención del Estado. La intervención del Estado produce, por ejemplo, que se creen los monopolios. Es decir, que en un sector determinado solo exista una empresa que venda un producto concreto. Esto se soluciona quitando al Estado del mercado, que no se mezclen. Y la idea central del liberalismo, como lo dice su palabra, es proteger la libertad de los individuos, pero en términos individuales, en términos de persona, no defender la libertad en términos sociales, en términos de la comunidad, sino en el término de la persona concreta. Fíjense en derechos como por ejemplo libertad de expresión. Yo soy libre de expresarme, yo como persona, profesor Guillermo Román, soy libre de expresarme. Eso es un derecho liberal, que no digo que esté mal, está bien, justamente, está bien que existan estos derechos, pero es un derecho en términos personales, no en términos de una sociedad. Y ahora sí, entrando a los distintos autores, el primero y más importante que vamos a ver es Adam Smith, un pensador británico, ahí tienen la fecha en la que está escribiendo, considerado uno de los padres del liberalismo. Vamos a ver dos teorías principales de él, una que se llama la mano invisible y otra que es la teoría del valor. Respecto de la mano invisible, tenemos que entender que cuanto más avanza una sociedad, mayor división de trabajo va a haber. ¿Qué es la división de trabajo? Que cada uno se encargue de una tarea determinada. Pongamos un ejemplo, una sucursal de McDonald's. Ahí tenemos muchos empleados. Un grupo de empleados se encarga de las cajas, otro grupo de la limpieza, otro grupo de cocinar las hamburguesas, otro grupo de las papas, otro grupo del automac. No hacemos todos lo mismo. Nos dividimos las tareas, cada uno hace algo y de esa manera funciona bien. A medida que se complejiza esto, van aumentando las tareas. Piensen, por ejemplo, un restaurante familiar que recién está empezando. Tenemos a uno que cocina todos los platos y una vez que están listos va y los lleva a la mesa. Cuando la persona se quiere ir, les cobra y listo. Esa persona hizo todo el trabajo. A medida que la empresa crece, toma un empleado. Ese empleado se va a encargar ya de atender a las mesas. No las va a atender más él. Le va yendo mejor, contrata a otro empleado para que cobre, para que esté en la caja. A medida que le va yendo mejor, contrata más empleados, se van a encargar de la limpieza, lo va a ayudar con algunos platos específicos, por ejemplo las minutas, y él se encarga de la parrilla, por poner algún ejemplo. Entonces, a medida que se va complejizando esa empresa, a medida que va creciendo, aumenta la división del trabajo. Cada vez se distribuyen más las tareas. Esto hace que las personas dependan unas de las otras. Como ya nadie hace todo el trabajo junto, uno depende en esa sociedad de los demás por más que quiera aislarse totalmente. Entonces, si yo voy a trabajar a McDonald's, mi trabajo va a depender también de lo que hacen mis compañeros. Porque yo puedo ser muy bueno cocinando hamburguesas, pero si el de las papas no hace nada, el plato no va a estar listo, entonces, porque yo puedo atender muy bien al público, pero si los chicos que cocinan tardan mucho, van a perjudicar mi propio trabajo de atender mal a ese cliente. Siguiente tema, según lo que hablaba en el comentario anterior, en el mercantilismo los metales eran sinónimo de riqueza. Como ya expliqué previamente, en realidad lo que genera riqueza es el trabajo. Cuando yo le pongo trabajo a algo, lo hago más valioso. ¿Qué es entonces lo central de esta teoría? Que las personas
se mueven por su egoísmo. Cuando yo voy a trabajar a McDonald's o a cualquier otra empresa, lo hago para ganar plata. No lo hago para ayudar a la empresa McDonald's. Lo hago porque yo quiero ganar plata para solventar mis propios gastos. Eso es una motivación egoísta. Que sea egoísta no significa que sea mala, sino que estoy pensando en mi propio beneficio. Pero lo curioso es que ese propio egoísmo que tenemos todos genera que la sociedad vaya progresando. Volvamos al ejemplo del restaurante. Esta persona que se había puesto en negocio familiar para ganar plata. A medida que le fue bien, contrató a un empleado, pero con el objetivo de que su empresa crezca y pueda ganar más plata. No lo hizo por caridad a ese empleado, pero a su vez, motivado por su propio egoísmo, lo que logró fue generar empleo y un beneficio a la sociedad. Su propio egoísmo lo lleva a intentar que su empresa sea lo más grande posible. Y eso hace que tenga que contratar más empleados. Si contrata más empleados, está generando un beneficio a toda la comunidad que lo rodea porque da trabajo a todos ellos. Esta sociedad está funcionando como una mano invisible que asigna los recursos de la mejor manera posible. El mismo mercado es esta mano que logra que las personas motivadas por su propio egoísmo generen beneficios en los demás. Y este sistema está funcionando bien. Entonces, si el Estado se mete, lo va a perjudicar de alguna manera. ¿Conocen la frase equipo que gana no se toca? Acá es lo mismo. Cuando un equipo de fútbol ganó un partido, a la otra semana se pone el mismo equipo porque está funcionando bien. Si yo empiezo a cambiar a los jugadores que están jugando bien, puedo generar un perjuicio al equipo. Entonces debo dejarlo como está. Si el mercado está funcionando bien, lo tengo que dejar así. No me tengo que meter como Estado. Porque si me meto, voy a empezar a generar problemas. La otra teoría de la que hablaba Adam Smith era la teoría del valor. De cuánto vale una mercancía. Y acá una aclaración. Su valor no es su precio. Es qué tan valiosa es esa mercancía. ¿Cuáles son los tipos de valores que existen? Vamos a tener tres tipos distintos. El primero es el valor trabajo. Algo vale tanto según la cantidad de horas que tardé en producirlo. Si yo tardo en producir una silla 4 horas, esa silla va a ser menos valiosa que una casa que tardé meses en producirla, por poner un ejemplo extremo. Segundo tipo de valor, valor de uso. La utilidad que tiene, la importancia que tiene su utilidad. Por ejemplo, una botella de agua y un diamante. Si yo no tengo ese diamante, no me pasa nada. Ahora bien, si yo no tomo agua, me voy a morir. Lo necesito para vivir. Entonces, de esos dos productos, el valor de uso del agua es muchísimo mayor que el del diamante. Pero ahora bien, sabemos que la botella de agua es mucho más barata que el diamante. Eso es porque el valor de uso no va a determinar cuál es el precio de la mercancía. Sí, el agua es más valiosa, pero es más barata. Entonces, valor de uso es una cosa y el precio es algo totalmente distinto. ¿Qué es lo que determina el precio? Ahí hablamos de un tercer tipo de valor que es el valor de cambio, que es la capacidad de este producto de ser intercambiado por otra cosa. Ya sea por otra mercancía, en forma de trueque, o por dinero. Si una silla vale 100 pesos y la mesa vale 200 pesos, el valor de cambio de la mesa es más alto porque puede ser intercambiado por más pesos que la silla. ¿Cómo se determina el precio de una mercancía? Puede ser de dos formas. La que mencioné recién, el precio real, que está basado en la cantidad de horas de trabajo. Cuanto más trabajo le pongo a algo, más caro va a ser. Y otro que tiene que ver con el precio nominal, que está basado en la oferta y la demanda. La oferta es la cantidad de productos que existen disponibles en una economía. Por ejemplo, soy un vendedor de lapiceras, pongo 10 lapiceras para vender. La demanda es la cantidad de personas que quieren adquirir ese producto. Por ejemplo, tengo 10 alumnos que quieren comprar una lapicera. Yo ofrezco 10. El mercado demanda 10. Hay una lapicera para cada uno, a un precio determinado. ¿Qué pasaría si la oferta fuera mayor? Si yo en vez de 10 ofrezco 20, pero tengo 10 alumnos. Los alumnos van a comprar una lapicera cada una. ¿Cómo hago yo para que compren la segunda lapicera? Le bajo el precio. La pongo en promoción. Entonces, cuando hay más oferta que demanda, el precio va a ser más bajo. Vamos a graficarlo acá en el Paint. Entonces, si yo tengo 10 lapiceras y me quieren comprar 10, tenemos un precio específico. Ahora bien, yo tengo 20 lapiceras, ustedes me compran 10 y me quedan 10 lapiceras. ¿Qué hago con eso para que ustedes las puedan comprar? Lo que termino haciendo es
bajándole el precio. Entonces concluimos que cuando la oferta es alta y la demanda es baja, ¿cómo va a ser el precio? El precio va a bajar. Vamos al segundo ejemplo. Supongamos que no tengo 20 lapiceras, yo tengo 5. Y les voy a tomar un examen. Ninguno tiene lapicera, por lo que aquella persona que no tenga ninguna lapicera no podrá hacer el examen y va a desaprobar la materia. Entonces todos van a necesitar una lapicera. Pero yo vendo 5. ¿A quién le voy a vender esas lapiceras entonces? Ustedes van a empezar a competir entre ustedes y yo le voy a vender la lapicera a la persona que me ofrezca más plata por ella. Lo que estoy haciendo es subir el precio. Entonces, ¿qué significa esto? Que si la oferta es baja y la demanda es alta, el precio entonces va a tender a subir. No importa si la lapicera tardé mucho en hacerla o si tardé poco. Como su demanda es más alta, sube el precio. Entonces, para resumir, una oferta alta va a hacer que los precios bajen. Una demanda alta va a hacer que los precios suban. Por esta razón, establecemos que no solamente la cantidad de horas de trabajo va a determinar el precio de algo, sino también su relación con otros productos. ¿Por qué baja el petróleo? Porque su demanda es baja. Por el coronavirus se consume mucho menos petróleo. Pero a su vez se está produciendo demasiado. Hay una oferta muy alta. Se combinaron las dos cosas y eso hizo que el precio cayera abruptamente. Esto respecto de lo que decía Adam Smith. Vamos al segundo autor, que era David Ricardo. También un pensador inglés, un poco posterior a Adam Smith, y que toma muchas de sus ideas para sus propias teorías. De David Ricardo vamos a ver dos teorías específicas. Una tiene que ver con la renta diferencial y otra con las ventajas comparativas. Para los que no saben lo que es la renta, si vieron el Chavo del Ocho alguna vez, recuerden que el señor Barriga siempre iba a cobrar la renta a don Ramón, iba a cobrarle un alquiler. En este caso lo vamos a ver a nivel tierra. Cuando estamos hablando de una tierra que yo cultivo, hay tres actores específicos. Uno es el terrateniente, que es el dueño de esa tierra. Otra es el comerciante, alquila esa tierra, produce algo y lo vende en el mercado, que es el que genera la ganancia. Y el tercero es el trabajador, la persona, el campesino que está ahí cosechando lo que se produce. Lo que yo vendo de estos tres productos lo voy a dividir entre estos tres actores. ¿Qué es lo que vamos a determinar a través de la renta diferencial? ¿Cuánto le corresponde a ese terrateniente? ¿Cuánto le va a corresponder del alquiler de la tierra? Y para eso tenemos que entender que las tierras no son todas iguales. Hay tierras que son más fértiles y otras menos fértiles. Es decir, una tierra más fértil va a ser mucho más productiva, va a generar mayor producto de algo. Pongamos como ejemplo dos tierras, la pampa húmeda y el clima árido del Chaco. Si yo estoy trabajando en la pampa húmeda, en una jornada de 8 horas voy a tener como resultado 16 kilos de papas. Pero en el Gran Chaco, como la tierra es peor, cuesta más producir algo, solamente voy a lograr tener 4 kilos de papas. Eso significa que en cada hora en la pampa húmeda estoy produciendo 2 kilos de papas, mientras que en el Chaco solamente produzco medio kilo. Significa que en el Chaco tengo que poner muchísimo más trabajo para producir lo que podría producir en la pampa húmeda. Y si le tengo que poner mucho más trabajo, significa que le tengo que dar mucha más plata al trabajador. Lo tengo que hacer trabajar más tiempo. Este trabajador cobra por tiempo, no por cantidad de lo que produce. Esto que podría parecer un problema, para David Ricardo es solucionado a través del mercado. El mismo mercado se encarga de solucionar este problema. Dijimos que la tierra más fértil es la que va a dar más ganancia. Entonces, si nosotros somos productores agropecuarios, ¿a dónde vamos a querer ir? A la tierra más fértil. Si todos queremos, eso hace que su demanda suba. Y si su demanda sube, su precio va a ser más elevado. Es decir, las tierras fértiles van a tener un alquiler mucho más caro. Tengamos en cuenta que si las tierras fueran pocas, todos iríamos a las tierras fértiles y nos quedaríamos ahí. Pero la sociedad crece, las tierras se siguen ocupando, llega un momento en donde las tierras fértiles ya se terminaron y ya no podemos seguir conquistando otros pueblos para quedarnos con sus tierras, entonces nos vamos a tener que ir mudando. Y nos vamos a ir mudando a tierras que son menos fértiles que antes. Vean este gráfico. En este gráfico tenemos en el centro las tierras más fértiles. A medida que crece la sociedad y las tierras fértiles son totalmente ocupadas, nos vamos migrando a tierras que son
menos fértiles. A medida que estas tierras se van terminando, no nos queda otra que seguir migrando a tierras que son cada vez menos fértiles. Si alguno vio la serie Vikingos en Netflix, justamente trata de esta motivación que tenían los vikingos para conquistar nuevos pueblos. Estaban en un clima muy malo, muy frío, que era muy difícil para cultivar, iban a Inglaterra para quedarse con esas tierras, para poder hacer asentamientos campesinos en ese lugar, donde la tierra era mucho más fértil. Como expliqué antes, cuando yo paso a una tierra menos fértil, me va a generar menor ganancia. ¿Cómo se compensa esta falta de ganancia? Se compensa con alquileres más bajos. Como la demanda es más alta en las tierras fértiles, estas tierras van a tener un precio más alto. La tierra menos fértil, esta que está acá, es la que nadie va a querer ir. Y como nadie quiere ir a esta tierra, su precio va a ser mucho más bajo. Vamos a explicarlo gráficamente. Supongamos que en la tierra fértil yo voy a tener una ganancia de 500 pesos. Y además voy a tener un alquiler de 250 pesos. ¿Qué pasaría en una tierra menos fértil? Yo podría estar teniendo una ganancia de, supongamos, va a ser mucho menor, 350 pesos. Pero esto lo voy a compensar pagando también un alquiler mucho más barato. Supongamos entonces que vamos a pagar de alquiler 100 pesos solamente, porque la tierra es menos fértil. Hagamos la cuenta entonces. 500 pesos menos 250, mi ganancia menos lo que pagué de alquiler, va a ser una ganancia total de 250 pesos. ¿Cómo le fue al que produjo en la tierra menos fértil? Ganó menos, ganó 350, pero también pagó menos, pagó 100. Entonces, 350 menos 100 nos da 250. Se compensan ambas ganancias. Se compensan justamente porque si bien yo gané menos, también pagué menos en las tierras. Esto no es tan lineal, no es que el número va a ser exacto, quizás gane un poco menos, pero la diferencia no va a ser tanta gracias a que los alquileres van a ser más baratos por esta razón. Esta es la explicación de por qué el mercado asigna de manera eficiente los recursos. Pasemos entonces a la segunda teoría de David Ricardo, la teoría de las ventajas comparativas. Acá ya estamos hablando del comercio internacional, de cómo se produce riqueza en el comercio de los países. Y vamos a tener dos tipos de sistemas. Un sistema autárquico, donde cada país está completamente cerrado en sí mismo y produce todo lo necesario para vivir. Y un sistema de libre cambio, donde cada país va a producir lo que mejor sabe hacer y lo que le falte lo va a comerciar con otros países. Obviamente en el medio de estos dos hay muchos regímenes intermedios, pero acá se presentan los dos modelos extremos. El comercio completamente o el no comercio absolutamente nada. ¿Qué plantea Ricardo? Que cada país tiene alguna ventaja comparativa con otro. Por ejemplo, yo soy mejor produciendo algo porque mi costo de producción es mucho menor, o porque tengo la tecnología para hacerlo, o porque tengo los conocimientos para hacerlo de mejor calidad o más barato, o porque mis tierras son más fértiles, como mencioné en la gráfica anterior. Por alguna razón, yo soy mejor que el mundo produciendo algo. Esto significa que si yo produzco papas y soy bueno haciéndolo, voy a producir más kilos de papas que los países alrededor mío. Para Ricardo, debido a esta característica, lo mejor es el modelo liberal y que cada uno se encargue de lo que mejor sabe hacer. Vamos a explicarlo nuevamente a través de un ejemplo. Fíjese este ejemplo. Parece bastante complicado, pero ahora quizás con la explicación quede un poco más claro. Tenemos dos países. Vamos a suponer que tenemos a Argentina acá y tenemos acá a Francia. En un sistema de autarquía, cada país necesita tener vinos y quesos. Y tenemos 3 fábricas. Para asegurar producir todo, una fábrica va a producir vinos, otra va a fabricar vinos y otra va a producir quesos. Como resultado, este país, Argentina, va a tener 6 vinos más 6 vinos igual 12. Y además 5 quesos. Esto significa que la riqueza de Argentina va a ser de 12 vinos y 5 quesos. Vamos a ver qué pasa con Francia. Francia produce, esta empresa, 2 vinos. No es muy buena haciendo vinos. Esta otra empresa produce 2 vinos más. Y esta empresa produce quesos.
Entonces, como resultado va a tener 4 quesos y va a tener 2 más 2, 4 vinos. ¿De cuánto es la riqueza mundial? 12 más 4 son 16 vinos. 5 más 4 son 9 quesos. Esto se da en una situación de autarquía. Supongamos que vamos a la situación de libre cambio que hablaba David Ricardo. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer Argentina? ¿Quesos o vinos? Produce 6 vinos y solo 5 quesos. Lo mejor que sabe hacer es vinos. Entonces, las 3 empresas van a fabricar vinos y van a fabricar cada una 6 vinos. 6 por 3, 18. Vamos al ejemplo de Francia. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer? Quesos. Produce 4 cuando solo produce 2 vinos. Entonces, si todos hacen queso van a ser 4 más 4 más 4, 12 quesos. Fíjense, acá tengo 12 quesos y acá tenía 5 más 4, 9. 3 quesos más. En cuanto a los vinos, acá tengo 18 y acá arriba tenía 16. Tengo más vinos y tengo más quesos. Pero bueno, acá el problema es que Argentina entonces solamente tiene vinos, le falta quesos, y Francia solo tiene quesos y le falta vinos. ¿Qué van a hacer? Van a intercambiar, Francia dándole quesos a Argentina y Argentina dándole vinos a Francia. Ustedes podrían decirme, bueno, pero esto va a perjudicar a alguien, porque alguien se va a quedar con más de lo que tenía y el otro se puede quedar con menos. Supongamos que se intercambian 5 vinos, es decir, Argentina le da 5 vinos a Francia y Francia le da 7 quesos a la Argentina. La cuenta final sería 18 vinos que fabricó Argentina menos 5 que le dio a Francia, se van a quedar con 13 vinos, más 7 quesos que le dio Francia. ¿Cuánto teníamos antes? Teníamos 12 vinos y 5 quesos. Ahora tenemos un vino más y 2 quesos más. ¿Qué pasó con Francia? Produjo 12 quesos, de los cuales le dio 7 a la Argentina, entonces se quedó con 5. Y a su vez, Argentina le dio 5 vinos. ¿Cuánto tenía antes? 4 vinos y 4 quesos, ahora tiene 5 y 5. Tiene un vino más y un queso más. A través de este sistema de libre cambio, los dos países salieron beneficiados porque se pusieron a comerciar. Por esta razón, para David Ricardo, este sistema es mucho mejor que el sistema de autarquía. Por eso es tan importante que los países comercien libremente entre sí. En esto consiste entonces la teoría de las ventajas comparativas. Que cada país haga lo que mejor sabe hacer, así la riqueza del mundo va a ser mejor, y después intercambiamos los productos que nos sobran por lo que nos falta. Vamos al último autor, así no extendemos mucho la clase, que es John Locke, también inglés, anterior a los otros dos, que lo vimos en política también, y es considerado uno de los padres del liberalismo moderno como lo conocemos hoy en día. Básicamente lo que vamos a ver de Locke es cómo se crea la propiedad, y vuelve a aparecer esta idea del trabajo. El trabajo es lo que crea la propiedad. ¿Qué es la propiedad? El derecho que yo tengo sobre algo. Si yo me compro un celular, ese celular pasa a ser de mi propiedad. Yo tengo derecho sobre algo. Si alguien me lo saca, está cometiendo un delito porque está violando mi propiedad. Entonces, ese derecho me lo da el trabajo. Por ejemplo, si hay una manzana en un árbol, esa manzana puede ser de cualquier persona, no es de nadie. Ahora bien, si yo voy, me subo al árbol y la saco, estoy poniendo trabajo ahí. Ese trabajo que yo estoy poniendo hace que yo tenga un derecho de propiedad sobre esa manzana y que si alguien me la saca, me está violando la propiedad. Ahora bien, ustedes pueden decirme, bueno, pero yo me puedo meter en la casa de alguien, robarle una manzana y eso la convertiría en mía. No, en realidad no, porque alguien se tomó el trabajo de plantar ese árbol, entonces todo lo que sale de ese árbol le pertenece a esa persona, porque ya alguien le puso trabajo a eso. Entonces, ¿qué es lo que genera la propiedad? El trabajo de las personas. Pero puede haber un problema, que yo empiezo a acumular productos para querer tenerlos todos yo. ¿Hay algún límite que tenga esa propiedad privada? Sí, la misma naturaleza le pone un límite. Yo no puedo agarrar todas las manzanas que quiera, solamente las que voy a consumir, porque lo que yo no consumo se va a terminar pudriendo. Ese es el límite que pone la naturaleza a la propiedad. ¿Por qué es importante este límite? Porque si no existiera, no habría recursos para todos. Una persona se quedaría con todos los recursos y los demás se quedarían sin nada. Como las manzanas se me van a pudrir, directamente las regalo o las dejo ahí donde están y que se las quede otro.
Esto era así por lo menos hasta la aparición del dinero, en donde yo tengo muchas manzanas y las intercambio por dinero, que es un bien que no se termina pudriendo. Esto lo que hace que yo sí empiece a acumular recursos, y si empiezo a acumular recursos, hay personas que ya no acceden a ellos. Y ahí empezamos a hablar de la división de clases. Una clase rica y una clase pobre. Pero volvamos al tema de la propiedad. La propiedad es un derecho natural. ¿Qué significa que es un derecho natural? Que es un derecho previo a toda organización social, a todo Estado, a toda constitución, y que los seres humanos lo tienen por haber nacido. Es un derecho que baja de la naturaleza. Por ejemplo, la propiedad. La propiedad es un derecho natural. Cuando yo voy a crear el Estado, ese Estado no puede violar el derecho natural. Debe protegerlo, porque si viola el derecho natural no sería un Estado legítimo. Y para finalizar, ¿qué entendemos por propiedad? Básicamente tres cosas. Por un lado, la vida, por otro, la libertad y por último, los bienes. La manzana que yo tengo es parte de mis bienes, pero además mi vida y mi libertad también es propiedad. Entonces el Estado no puede violar ninguna de estas tres cosas. Si lo hace, terminaría siendo un Estado no legítimo. Pero bien, hasta acá llegamos con la parte del liberalismo, lo vamos a dejar hasta acá. La próxima clase seguiremos con marxismo. Déjenme sus dudas, comentarios y todo lo que quieran en los comentarios de YouTube. No es necesario que hagan un resumen de lo que vimos, sino que me interesa más que nada sus opiniones y dudas sobre el video. Lo dejamos acá por hoy, nos vemos en la próxima clase. Saludos a todos.